pero debemos serlo porque es lo que nos permite mantener de alguna manera algo de la identidad, esta que se desdibuja lamentablemente día a día. Hoy 14 de mayo, señalaba yo la otra tarde, y hoy vuelvo a reiterarlo, hoy 14 de mayo se cantaba por primera vez, se cantó por primera vez, según las crónicas de la época, se cantó el himno nacional argentino, conocido en ese momento como himno patriótico, posteriormente, de acuerdo a la Asamblea del año 13, marcha patriótica, pero por cierto, a como lo conocemos hoy, himno nacional argentino. Canción que nos identifica, canción patria que nos identifica, bella letra escrita por una persona que era proveniente del campo del derecho, el doctor Vicente López y Planes, y de la música compuesta por un español, Blas Parera. Bueno, bella letra que por supuesto se acortó muchísimo, quedó prácticamente los estribillos, pero en realidad la letra es un fuerte, fortísimo contenido anti-español, y bueno, por supuesto, resaltando lo que es la gesta de mayo. Se canta, como les conté el otro día, les comenté la otra tarde, se cantó en la casa de una gran patriota, una gran mujer patricia, Mariquita Sánchez de Thompson, en la reunión en la que estaban todos los que estaban de acuerdo con la revolución de ese momento, con dejar de depender de la corona española y no depender de ninguna otra potencia, fuera Francia o fuera Inglaterra, que estaba siempre allí dando vueltas. Inglaterra se ha caracterizado por ser un país muy particular, muy expansionista, o hablando en criollo, por ser un pirata, que lo sigue siendo. Más allá del himno, canción que verdaderamente es bella, también tenemos que recordar otro acontecimiento, y sí, seguro, Nancy querida, ojalá cuando vengas aquí, cuando estén por aquí, puedan contarnos la historia del himno nacional de Ecuador. Más allá de la historia nuestra del himno, me quedé pensando que decís, en verdad, tenemos cosas muy, muy, muy comunes. Por algo somos y compartimos toda una fuerte impronta fundacional, pero además hay como no solamente la cordillera de los Andes, es nuestra columna vertebral, sino también hay una gran columna vertebral ideológica, cultural, y sobre todo cultural e idiosincrática, que nos une a todos los pueblos de Latinoamérica, y por eso es que nosotros, y particularmente por supuesto yo, insisto en la necesidad de que crear carreras que nos unan, que nos estén mostrando cuáles son esos pequeños hilos que van tejiendo esa trama que nos constituye como latinoamericanos. Y entonces la necesidad de generar también una red latinoamericana de arte, educación, discursos, a los que por supuesto estoy invitando a que participen a nuestros queridos hermanos ecuatorianos, que los vamos a recibir con los brazos abiertos. Creo que vamos a tener un elemento maravilloso que nos va a unir ahora en esta propuesta de carrera de posgrado que estamos haciendo, que es la maestría latinoamericana en arte, educación y discursos, porque hay uno de los profesores que constituye un sostenedor de la red latinoamericana de discursos que creamos en el año 2003. Bueno, creo que uno de esos profesores se va a trabajar a Ecuador, y entonces sí va a poder lograr concretar esta hermandad que estábamos buscando con Ecuador. Así que tendremos allí un elemento que nos va a permitir estar más cerca, más próximos y estar unidos.
quiera Dios que ustedes también sean ese nexo, y por supuesto los invito, así como los invité al Congreso, los invito a que formen parte de la Red Latinoamericana de Arte, Educación y Discurso, ¿sí? Buenas tardes, María Belén. Decía yo que otro acontecimiento nacional argentino que también es muy importante y que es necesario destacar hoy día, hoy 14 de mayo, se creó por una bula de Pío V, se creó por esa bula papal la primer catedral de Argentina. La primer catedral de Argentina se creó no en Buenos Aires, ni tampoco en Córdoba, que es la ciudad donde está la primera universidad argentina, en Córdoba, sino que está gracias, Nancy, gracias. Estamos nosotros también a tu disposición. La primera iglesia, la primera catedral se crea en Santiago del Estero. Santiago del Estero, para los chicos de Ecuador, mis queridos muchachos de Ecuador, es una ciudad que está ubicada al noroeste de Buenos Aires, al noroeste. Es decir, nos tienen que pasar un poquito a nosotros, que estamos al medio del país, nosotros estamos al centro del país. Bueno, hay que cruzarnos a la región de Cuyo, que somos nosotros, e ir hacia el noroeste, hacia la cordillera. Hacia allá está Santiago del Estero. Es una bella ciudad con habitantes muy particulares, absolutamente gente buena, como hay mucha gente en las provincias, maravillosas personas. Bueno, allí se crea la primer catedral de Argentina. Como también la primera universidad no va a ser en Buenos Aires, sino va a ser en Córdoba. Bueno, la primera catedral de Argentina es en Santiago del Estero. Dicho esto, en relación a lo que ocurrió hoy, hace algunos años, bastantes por cierto, en nuestro país, y que son esos elementos que nos permiten mirar hacia atrás y reconocernos, encontrarnos y bueno, saber de dónde venimos para poder tener más claro hacia dónde vamos, ¿verdad? Hay dos acontecimientos de afuera, dos acontecimientos externos a la Argentina que por supuesto nos lo trae nuestro querido Eduardo Galeano en Los Hijos de los Días. Eduardo dice en relación al 14 de mayo, dice, lo denomina al día de hoy la deuda ajena. En el día de hoy, de 1948, nació el Estado de Israel. Pocos meses después había más de 800.000 palestinos expulsados y más de 500 aldeas demolidas. Esas aldeas, donde crecían los olivos, las higueras, los almendros y los árboles frutales, yacen sepultadas bajo las autopistas, los centros comerciales y los parques de diversiones. El comité de nombres de las nuevas autoridades ha rebautizado el mapa. Y saltándome un párrafo, termina diciendo, la cacería de judíos siempre fue una costumbre europea, pero los palestinos pagan esa deuda ajena. Por eso la titula a esta página La deuda ajena. Y avanzo un momento más, porque de alguna manera hay un cierto aire de familiaridad con la Argentina actual. El 15 de mayo, dice Galeano, que mañana no sea otro nombre de hoy. Lo titula así. Y dice, el 15 de mayo del año 2011, miles de jóvenes, despojados de sus casas y sus eleos, ocuparon las plazas y las calles de varias ciudades de España. Y la indignación se difundió. La buena salud resultó más contagiosa que las pestes, y las voces de los indignados
atravesaron las fronteras dibujadas en los mapas, y así resonaron en el mundo. Nos dijeron a la puta calle, y aquí estamos. Apaga la tele y enciende la calle. La llaman crisis, pero es estafa. Nos falta dinero, sobran ladrones. Los mercados gobiernan. Yo no los voté. Ellos toman decisiones con nosotros, pero sin nosotros. Se alquila esclavo económico. Estoy buscando mis derechos. ¿Alguien los ha visto? Y yo agrego, ¿alguien vio los derechos que dije el martes de Juanito Laguna? Dice Galeano, si no nos dejan soñar, no los dejaremos dormir. Lo traje porque me parece importante, no solo para la Argentina contemporánea, sino para varias ciudades y países, aún latinoamericanos. Estaba viendo dos hechos que no nos deben dejar, no nos deben hacer permanecer indiferentes, sino que deben conmovernos, como latinoamericanos, como personas. Anoche veía que entró en erupción otro volcán en Nicaragua, por supuesto que de muchísima menor efervescencia que el Colpahue de Chile. Jacqueline, parte de esa radio está siendo reconocida. Ah, sí, tenés razón. Eso era lo que iba a acotar justamente cuando leí lo de Israel, de que ayer también se conoció exactamente, Jacqueline, tienes razón, ayer se conoció un comunicado del Vaticano por el cual el Papa Francisco, nuestro querido Francisco, como dicen los ecuatorianos, y ahora quién los aguanta a los argentinos, que además de Maradona tienen un papa. Bueno, eso que piensan ustedes, lo piensan muchas personas en el mundo, y es cierto, ¿quién los aguanta a los argentinos? Pero yo diría, ¿quién aguanta a los porteños, y no a los provincianos, que somos nosotros? Francisco reconoció al Estado de Palestina, lo reconoce como Estado, de acuerdo al reconocimiento que dieron las Naciones Unidas, ¿sí? La Asamblea de Naciones Unidas. Eso era un detalle que se me pasó, gracias Jacqueline por mencionarlo, por decirlo, y es verdad, esa es la justicia que bueno, por supuesto enoja siempre a alguien, no podemos conformar a todos, tenemos que tratar de ser nosotros mismos, aunque eso no signifique que alguien pueda tener cierta distancia con nosotros, pero nosotros tenemos que vivir de acuerdo a nuestros principios y a nuestra conciencia, ¿verdad? De manera tal que esa es una cuestión muy importante que decidió el Papa. Y decía, en relación a los otros acontecimientos latinoamericanos ante los cuales no podemos permanecer indiferentes, traía hace unas horas una gran revuelta estudiantil en Chile, porque están protestando por la reforma en Chile. En Chile hay muchos inconvenientes con la educación. Chile tiene mucha estabilidad en muchos aspectos, admirado por nosotros los argentinos, que siempre estamos destruyendo todo lo que hizo el anterior y estamos empezando todo de nuevo siempre estamos empezando de nuevo. Tenemos esa manía los argentinos, entre muchas otras manías que tenemos y particularidades. Bueno, Chile no, Chile tiene en ese sentido más permanencia, pero también esta permanencia hace que justamente estos problemas que ya venían sucediéndose antes del último gobierno de Bachelet, vuelvan ahora a repetirse. Y bueno, allí estaban en una situación bastante crítica los estudiantes que protestaban y quienes de alguna manera reprimían esa situación de protesta legítima. Cuidado, protesta legítima. Por eso digo, no hay que dejar de mirar lo que le pasa al hermano nuestro que está al lado, porque de alguna manera
siempre nos termina afectando a nosotros, a todos, en algún momento. Nosotros aquí en San Luis siempre hemos tenido muchos hermanos chilenos estudiando en nuestra universidad. Ha sido muy enriquecedor, ha sido muy importante y nos hemos enriquecido a ambos, así como también hemos tenido estudiantes peruanos, Gerardo Camilo recordará, en química hemos tenido chicos peruanos, bolivianos y en muchísima menor escala paraguayos. Hoy en día, desgraciadamente, esas cuestiones se han invertido. Parece ser que ya no vienen a estudiar, sino que hay un tráfico de droga y de producción de drogas que es horrible, horrible. Está dividido barrios de Buenos Aires enteros, quien distribuye cocaína, quien distribuye marihuana, etcétera. Pero bueno, esa es la realidad, chicos, chicos de Ecuador. Esa es la realidad con la que tienen que lidiar los educadores, los maestros argentinos, porque por supuesto todo eso ha contribuido a tornar absolutamente difícil la tarea en el aula. De allí que sea tan importante ver de qué manera estimular a estos jóvenes, a estos chicos y a estos niños que son usados, que son explotados, que son comprados por algunas monedas o hasta a veces por un celular y se usan como mulas, es decir, como quienes van a transportar las drogas y demás. ¿Cómo estimular, cómo trabajar con las estrategias en el aula? ¿Qué sentido tiene? ¿Es una quimera? Nunca es una quimera. Como dice Freire, nunca es una quimera. Y el docente no puede renunciar a su lugar. Hay que trabajar mucho más, hay que poner toda la energía y ahí es donde se ve realmente las condiciones del docente. Hay que tener mucho amor por el otro, muchísimo amor por el otro, pero hay que poder y necesitamos creer en el otro, porque si ustedes no creen en el otro no van a poder educar nunca. Entonces hay que ir con toda esa fe, con todo ese amor, con toda esa necesidad de entregarse al otro para que el otro llegue a ser persona y no pueda o no sea tentado por estos cantos de sirena de estos delincuentes que están apareciendo y desgraciadamente en la Argentina tantos, ¿no? Tantos narcotraficantes que nos están copando todas las provincias. Ya casi no quedan espacios respirables. Ojalá Dios nos ayude a que podamos tener la fuerza suficiente como para poder luchar contra este flagelo enorme que es el causante también, sin duda, de todos estos problemas de maltrato, no solo infantil, sino también de todas estas muertes de mujeres que están ocurriendo y que yo les decía el otro día que era alarmante realmente el número de asesinatos de mujeres que están ocurriendo en la Argentina. Bueno, esto forma parte de este anclaje cotidiano al que hay que hacer referencia. No es que me haya ido divagando, sino de la necesidad de contextualizar y de situar al estudiante en la realidad que nos toca vivir cada día, para que realmente se comprenda por qué estamos empeñados en hablar de que hay múltiples inteligencias, de que hay que reconocer la diversidad, de que es una imperiosa necesidad reconocer en el otro a una persona diferente de mí, que piensa distinto de mí, que siente distinto que yo. Bueno, son necesidades, por tanto, buscar las nuevas formas o buscar formas simplemente de llegar a esa persona, de interesarlo, de traerlo, para que él pueda lograr encontrarse consigo mismo y ser esa persona que necesita ser para superarse y autosuperarse. De allí entonces la importancia de este curso, que aparentemente para algunos dirán, pero son unas técnicas, pero es una teoría, pero bueno, no tiene importancia. Vaya que sí tiene importancia, vaya que sí la tiene, porque nosotros hemos hablado aquí que como docentes tenemos la necesidad y la obligación ética y profesoral de definirnos y pronunciarnos desde el punto de vista
de la filosofía, de la educación, de la antropología, de la pedagogía, desde qué paradigma estoy hablando, desde dónde, desde qué plataforma, desde qué teoría de base. Y entonces es fundamental tener claras estas cosas para que esto, como dicen muchos, es una teoría más. No es una teoría más. Es el reconocer al otro en la diferencia, es valorar al otro en la diferencia. Y entonces es entender a la tarea docente de otra manera. No es menor el curso, al contrario, yo creo que tiene muchas cuestiones que están haciendo foco en las crisis y en los problemas que tiene la educación en este momento. De allí es que creo profundamente que no es simplemente buscar o pensar una estrategia más, sino que el planteo tiene que ver con una cuestión antropológica, qué tipo de hombre quiero formar, pero previo de eso debo reconocer cómo es mi sujeto de la educación, es decir, tener ese profundo conocimiento y esa definición por parte de mí como persona, por parte mía como docente, como persona, a qué antropología voy a adherir. Voy a adherir a una filosofía, a una antropología personalista, voy a adherir a una antropología existencial, con algunas pinceladas de marxismo, de comunismo. Es necesario, tenemos que reconocer lo que vivimos, en dónde vivimos, en qué momento y en qué tiempo estamos ubicados, ¿verdad? Y entonces no es que nos vamos a quedar con la vieja propuesta o el idealismo de otro momento, que eso fue lo que nos sirvió, tal vez el no acomodarlo a los tiempos, pero hay que ser ecléctico, digo yo, en la vida y tomar lo que nos sirve en la medida de que lo podemos poner y podemos ponernos nosotros al servicio del otro. De eso se trata la docencia, estar al servicio del otro. Bueno, y entonces, fíjense ustedes que dicho esto, voy a repetir un par de cuestiones. Ustedes han visto que yo soy muy repetitiva. Repetir, por ejemplo, que este es el módulo 3, denominado Estrategias Inteligentes. Aquí les he puesto Estrategias Inteligentes 2, porque la clase anterior también era Estrategias Inteligentes, Habilidades Inteligentes. Hola Emil, Eunice, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y finalmente decirles, contarles que hoy sí vamos a ver algunas, por supuesto es imposible ver todo, ¿no es cierto? Y la otra cuestión tiene que ver con una sola llamada en relación al trabajo final. Nunca olviden que son, primero, profesionales de la educación, que todas tienen su camino, su trayectoria, sus posturas asumidas, y son todas muy valiosas. Desde esos lugares es que yo les pido que cuenten en ese blog o en ese software educativo que van a hacer, que están haciendo, que están produciendo, de qué manera cada uno de los encuentros que tenemos, de estos momentos en que nos encontramos, les va modificando, si es que les va modificando algo a ustedes desde el punto de vista de la comprensión, desde el punto de vista cognoscitivo. ¿Qué es lo que creen ustedes que están aprendiendo? ¿Por qué creen que lo están aprendiendo? ¿Cuáles son esos facilitadores? ¿Cuáles son esos obstáculos? Porque volvemos a lo de siempre aquí. Bueno, esto no es un curso de análisis del discurso, pero siempre me falta tiempo para hablar de las estrategias discursivas, ¿no? Ya lo vamos a hacer, ya vamos a diagramar algún curso de posgrado puntualmente sobre las estrategias discursivas, que son tan pero tan importantes. De manera que es importante que ustedes cuenten allí por qué no puede ser un obstáculo mi propio discurso. A veces lo es, a algunas personas seguramente para ellas lo es, para otras no lo será. Pero bueno, cuéntenlo sin ningún problema
en ese blog que están haciendo, que significa eso, que tiene que ser eso, el proceso de aprendizaje que ha seguido cada uno. Estoy leyendo aquí en el programa Sistema de Evaluación, se solicita como trabajo final la construcción de un blog donde se narre cómo se ha realizado cada uno de ustedes su propio proceso de aprendizaje. ¿Me entienden? Está allí puesto en el programa. Y respecto de eso, la otra tarde decía, vamos a encontrarnos o vamos a estar para ustedes disponibles el 19. Pero después, conversando con Martín, nos parece que no es una muy buena estrategia esto de pensar que vamos a estar el 19, porque por allí no todos, ya aquí en Argentina estamos en una etapa media difícil del cuatrimestre, y entonces hay colegas que están trabajando, y bueno, por allí no disponen de todo el tiempo. Entonces la propuesta es la siguiente, por favor escúchenme, escriban las dudas que tienen, envíennos las dudas que tienen al correo, al mail que tienen de Martín, al e-learning que tienen de Martín, y él me las va a pasar y yo las voy a ir contestando. Escriban las dudas que tengan. Y entonces, si fuera necesario, nos encontramos el 21, el jueves 21, para, si es necesario ese encuentro presencial, lo hacemos y lo conversamos. Y si no, se los respondemos a cada uno individualmente de acuerdo a necesiten. ¿Me comprenden, chicos? ¿Entendieron lo que dije? ¿Están de acuerdo con lo que acabo de decir? Si están de acuerdo, entonces puedo empezar el tema del día de hoy. Gracias, Silvana. A ver si están de acuerdo. Bien, Jacqueline. Bien, Paulita, Carla, Fabián. Muy bien. Entonces, sí, chicos, gracias, muchas gracias. Entonces empezamos. Bueno, fíjense ustedes, para todos y para mis queridos chicos de Ecuador, fíjense qué maravillosa bienvenida les damos la tarde de hoy. Dale, Vero, sí, dale. Fíjense qué maravillosa bienvenida. ¿Quiénes se las dan? ¿Martín, Victoria, Geraldine, yo? No, nosotros no. ¿Quién se las da? Un personaje entrañable para nosotros y para toda Latinoamérica, porque Mafalda es latinoamericana y ya es de toda Latinoamérica, nuestra querida y entrañable Mafalda y toda su pandilla. Está Libertad, está Guille, está Manolito, está Susanita, está el Manolito, están todos. Todos ellos les dan la bienvenida a el tema de hoy, que es un tema que tiene, como les dije hace rato, enorme importancia y trascendencia para la tarea. A continuación, hay una foto entrañable, bellísima, que ya se han dado cuenta ustedes que yo soy fan de este niño bellísimo y maravilloso que protagonizó El Vagabundo en ese momento, bellísimo. Y bueno, allí está, empezamos con Chaplin y vamos a terminar la clase de hoy con una cuestión, con una palabra de Chaplin, pero verdaderamente maravillosa. La tortuga burocracia. Bueno, Jacqueline, entonces nosotros hemos estado hablando desde hace bastante tiempo, desde que casi nos encontramos, y ustedes se preguntarán, bueno, pero ¿cuándo finalmente, si existen las estrategias inteligentes o no? Ya lo dijimos en la clase pasada. Lo dije 3 veces. Sí existen, sí existen, sí existen. ¿Hay estrategias inteligentes? Sí, por tal cosa. Sí por tal otra y sí por tal otra. Fíjense, revísenlo. Por las dudas, ¿hay estrategias inteligentes? ¿Es posible hablar de estrategias inteligentes? ¿O por qué precisar la necesidad de adjuntar
este otro concepto al término estrategias. Inteligentes. ¿O es que las estrategias pueden no ser inteligentes? ¿Hay algunas estrategias no inteligentes? Problema para ustedes. Problema para ustedes. Aquí lo que vamos a decirles, además de lo que ya les he mencionado, es que sí existen las estrategias denominadas inteligentes, y estas estrategias inteligentes tienen que ver con aquellos recursos que los docentes usamos para estimular, mi lápiz, Victoria, estimular los procesos psicológicos superiores avanzados. Son aquellos procesos que trabajan, por supuesto, con cuestiones de cognición, pero también de metacognición, que esté oculto un poquito allí por mi gráfico. Bueno, Jacqueline, bueno, estoy de acuerdo con vos. Entonces son aquellos que trabajan la cognición y la metacognición, y por lo tanto también aquellas estrategias, aquellas herramientas, aquellos recursos que los docentes implementan y que favorecen los procesos de autonomía en los alumnos. Esas cuestiones que hay que tenerlas absolutamente presentes para lograr una buena educación del futuro, como dice nuestro buen amigo Edgar Morin, trabajar con los procesos psicológicos superiores, al decir de Vygotsky, pero que son aquellos, en definitiva, que propician la cognición y la metacognición. Ir más allá de la cognición. No nos podemos quedar con la cognición, con el razonamiento, con la abstracción, con los procesos de deducción, de inducción, etcétera, etcétera, sino es necesario ir más allá. ¿Dónde es el más allá? El más allá es la toma de conciencia ¿de qué? En mis propios procesos. Eso que ustedes tienen que hacer en el blog. De los propios procesos que están aquí hablando de los procesos o elementos cognitivos. Tenemos que tratar de ir más allá de lo cognitivo y ver qué pasa con nuestros propios aprendizajes en esta propuesta de curso de trabajar con las inteligencias múltiples que les hemos hecho. Y entonces, decíamos, son estrategias que propician y estimulan procesos psicológicos superiores avanzados. ¿Por qué? Porque son los que se construyen con signos y herramientas culturales, estoy aquí, regulados consciente y voluntariamente. Es decir, estoy hablando de procesos psicológicos superiores elementales, esto es memoria, atención, percepción, etcétera, pero también los procesos psicológicos superiores avanzados, es decir, aquellos que son regulados conscientemente por la conciencia de cada uno de nosotros, voluntariamente, regidos por el lenguaje, manejados por el lenguaje y por esa conciencia que cada uno tiene, ¿verdad? Decíamos que tiene que ver con los procesos de cognición y de metacognición. Es decir, la metacognición sería estimular la reflexión sobre sí mismo, sobre la tarea y sobre la evaluación. ¿Sí? ¿Lo ven? Es entonces propiciar esa reflexión que realizamos sobre nosotros mismos, sobre la tarea que estamos realizando, como en este caso decíamos, y sobre la evaluación que se nos propone, que nos proponemos, que nosotros podemos realizar, etc. Y decíamos, favorecen los procesos de toma de decisión y de autonomía. Propiciar opciones, establecer metas, favorecer la autonomía. Eso es lo que nos lleva a crear procesos autónomos. Entonces, cuando hablamos de procesos autónomos, es cuando nosotros le estamos, de alguna manera, estimulando a nuestro estudiante, a nuestro joven, a nuestro niño, a que él pueda trabajar y poder optar
elegir entre una gama de cuestiones, un listado de cosas, de problemáticas que le proponemos, que él pueda proponer sus propias metas, o bien que nosotros podamos hacerlo partícipe de esas metas. Eso es muy importante, cuando lo hacemos sentir a él parte decisiva e involucrada en el proceso de la enseñanza y del aprendizaje. Decidamos juntos las metas. Ahora, cuidado, no caigan en la demagogia, no se mientan a ustedes mismos, tampoco los engañen a ellos. Si esto lo hacen, háganlo auténticamente, si no, es preferible que no lo hagan. Y entonces favorecemos la autonomía. Eso que se trabaja y que se dice muchas veces en todos los currículums y en todos los programas, vamos a favorecer la autonomía, el pensamiento crítico, bueno, cuánta cosa. Y realmente están trabajando con metodologías absolutamente tradicionales, con estrategias absolutamente tradicionales, y de allí nos salen los docentes. Bueno, esa es una cuestión que tiene que ver con esa contradicción tan frecuente en muchos docentes entre lo que se dice y lo que se hace realmente. Eso es una cuestión es una tensión que la examinamos mucho nosotros con los chicos que estudian pedagogía, como tensiones propias del nivel superior o del aula del nivel superior. Eso también hay que tenerlo presente. Y entonces un concepto de estrategias cognitivas. Concepto extraído, por supuesto, de lo que tiene que ver con el estudio del discurso. Por eso van a sentir cierta familiaridad allí. Y de nuevo, un poco reafirmando lo que vengo diciendo desde hace rato, las estrategias cognitivas o las estrategias inteligentes se las denomina al conjunto unificado de actividades seleccionadas y organizadas para producir aprendizajes significativos. Aquí, si bien aparece otro concepto que no es vygotsquiano, sino va a tener que ver con Ausub, el otro psicólogo cognitivista o constructivista, el que habla de aprendizaje significativo, que estimulen procesos psicológicos superiores avanzados y favorezcan operaciones cognitivas y metacognitivas. ¿Sí? Es en definitiva lo que veníamos diciendo, pero eso es una reafirmación de todo lo que hemos dicho desde los primeros momentos que nos encontramos con ustedes. Entonces, esto de estrategias metacognitivas, si ya decidimos, o ya por lo menos pudimos establecer un concepto de qué son estas estrategias cognitivas, cuáles o qué son las metacognitivas, significa el conocimiento de uno mismo, lo metacognitivo. Se refieren a los propios procesos productivos, cognitivos o cognoscitivos. El conocimiento metacognitivo es un conocimiento del conocimiento, como dice Moren, el conocimiento sobre el propio conocimiento. Por ejemplo, evaluar la propia tarea, por ejemplo, focalizar un problema, por ejemplo, transferir lo aprendido a otras situaciones. Esto que cuesta tanto y que es muy importante, porque realmente si alguien comprendió bien algo, es aquel que lo puede transferir a otras situaciones, no solamente de que tengan que ver con la vida académica, sino aquello que tenga que ver con la vida cotidiana, con el propio hacer, con el propio andar del sujeto. ¿Me entienden? Entonces, si se puede transferir, quiere decir que se comprendió, no solo entendió, sino comprendió, con lo cual estoy yendo más allá de la simple cognición. Y conocer medios para lograr metas. Ese es otro ejemplo. Y es muy importante para los jóvenes y también para los niños, por supuesto. Ahora, hay que tener en claro que hay estrategias que son propias del docente, y en ese caso hablamos no de estrategias
de aprendizaje, sino que hablamos de estrategias de enseñanza. En cambio, cuando nos estamos refiriendo a nuestro estudiante, hablamos de estrategias de aprendizaje. Entonces, hay dos maneras de situarse ante el problema de las estrategias. Si nos situamos en el polo del docente, tenemos que hablar, ver y trabajar estrategias de enseñanza. Cómo efectuar la labor y la tarea educativa para llegar al otro, para propiciar en el otro esos procesos psicológicos superiores, esos procesos metacognitivos, esos procesos de autonomía. Si nos situamos en el alumno, bueno, ¿cómo aprende este sujeto? ¿Qué es lo que hace él con sus propios procesos? ¿De qué manera va él creando sus propias herramientas de trabajo, etcétera? Y entonces, estrategias de aprendizaje. Lo primero a tener en cuenta aquí en cuanto a las estrategias de aprendizaje es esta primera cuestión, que es este conjunto de procedimientos organizados y secuenciados tiene que necesariamente, como dice Freire, ser del docente. Es decir, el docente no puede renunciar a su lugar de ser ese sujeto que propicia, que pregunta, que estimula, que ayuda al otro, ¿verdad? Entonces, ese conjunto de procedimientos secuenciados y organizados lo hace el docente. Aunque estemos aquí hablando de estrategias de aprendizaje, bueno, este primer paso es del docente. En segundo lugar, tener en cuenta que estas conductas, pensamientos, son empleados por los alumnos. Estas estrategias de aprendizaje, dijimos, se refieren al estudiante, se refieren a nuestro joven, se refieren a nuestro niño. Por lo tanto, esas conductas y pensamientos son empleados por los alumnos. Son procedimientos, son recursos, son herramientas que usan nuestros chicos. Cuidado allí, no se confundan. No son de los docentes, son de los estudiantes. Cuando hablamos de estrategias de aprendizaje. Y allí, entonces, en ese niño, vemos cómo organiza, cómo selecciona el nuevo material de aprendizaje. Son todas cuestiones que hay que tener muy presentes para poder, entonces, trabajar, referencia, aplicabilidad, unir la teoría con la práctica, más allá del supuesto, muy interesante. Sí, claro, Jacqueline, de eso se trata. Para poder, entonces, realmente propiciar aquello que está más allá de lo cognitivo. Ayudar, propiciar. Siempre el concepto de andamio. Recuerden que no es un concepto que es una cuestión que sea de la psicología cognitivista última, sino que es un concepto que nace en Vygotsky. A veces no se dice, pero en verdad es un concepto vygotskiano absolutamente. Y entonces, tipos de estrategias de aprendizaje. Tipos, algunas ideas, nada más. Fíjense, léanlo. Agrupamiento, por ejemplo, alguna. Cuando el niño puede hacer agrupamiento, o el joven puede hacer agrupamiento, cuando memoriza, allí ¿qué estoy haciendo? Estos que son procesos psicológicos elementales. Son superiores, cuidado, son procesos superiores, pero son elementales. Yo no me puedo quedar en la memoria. Yo no me puedo quedar en el simple agrupamiento. Pudo haber agrupado por colores, como hace el niño. Puede haber agrupado por las formas, como hace el niño. Y entonces, bueno, a ver, ¿cuál es su proceso de abstracción allí? ¿A dónde está su nivel de abstracción? Está en un nivel de abstracción, pero todavía, diríamos, bajito, poquito, nos falta. Es necesario avanzar. Entonces, aparecen estos otros, la predicción, la inferencia, la verificación. Ahí ya pasamos a otro nivel, ¿verdad? Ya estamos en otro momento del razonamiento, el nivel de abstracción. Bueno, tomar nota, ejercicios, esos también tienen que ver, son tipos de estrategias que el chico puede hacer, que el joven puede hacer, que nuestro sujeto de la educación puede hacer, pero que son o que implican procesos psicológicos elementales.
Cuidado. En tanto que el razonamiento deductivo o la contextualización, ya estamos en presencia de aquello que Vygotsky tan sabiamente denomina procesos psicológicos avanzados. Bueno, y entonces, aquí que tenemos estrategias cognitivas. Todas son estrategias, sí, todas son. Algunas propician procesos más elementales, otras procesos más avanzados, más abstractos, de mayor nivel de complejidad, sí, pero todas son estrategias cognitivas. Cuidado, todas son estrategias cognitivas, de aprendizaje cognitivas. ¿Lo ven? ¿Me siguen? Sin embargo, y por eso lo marcaba, todas son estrategias cognitivas, todas son estrategias cognitivas. Sin embargo, también hay otro tipo de estrategias que son estas y que tienen que ver con otros aspectos del sujeto y del ser humano, que son las socioafectivas. ¿Cuáles son? Acciones que realiza el estudiante para manejar sus afectos, están relacionados con el aprendizaje en general. Estrategias socioafectivas, vuelvo a repetir, son aquellas acciones que realiza el estudiante para manejar sus afectos. Ejemplo estúpido. Se disgustó porque el docente dijo algo dirigido a él. Se disgustó mucho, mucho, mucho. Está muy enojado. ¿Se va a levantar y se va a ir del aula porque se enojó? ¿O se enojó con un compañero? ¿Y se va a perder toda la clase porque se enojó con el compañero o con un docente? No. Si él sabe manejar sus afectos, va a poder quedarse, revertir la situación y seguir adelante. Entonces, cuánto importante es eso, ¿no? El de que él pueda manejar sus propios afectos. Luego, la interacción mutua y el establecimiento de vínculos. Estas son otras dos estrategias socioafectivas. ¿Cómo no? El trabajo cooperativo, ¿cómo no? ¿Y de qué manera, no? El trabajo cooperativo es maravilloso, es una estrategia maravillosa, y la capacidad de empatía. La capacidad de empatía, esa capacidad que necesitamos tanto dentro de lo que es, no solo lo que es la inteligencia o la estrategia afectiva, sino también la estrategia social, la capacidad de empatía. No es que solamente yo sienta simpatía por el otro, sino que el otro también por mí. Entonces es un camino de ida y vuelta, es recíproco, hay reciprocidad, allí hay encuentro, ¿verdad? No en la fuerza afectiva que va de mí hacia el otro, pero el otro está como un muro, como una pared, como una cuestión que está puesta allí, y bueno, todo lo mío resbala allí. No hay encuentro, no hay posibilidad de encuentro allí. ¿Me ven? ¿Se dan cuenta? Bueno, otro cuando revisa su propio aprendizaje. Esto un poco ya lo habíamos mencionado cuando dijimos recién de las estrategias cognitivas, pero también hay que tener en cuenta que cuando uno aprende, entra todo lo que es la inteligencia emocional. Por lo tanto, aquí es necesario revisar dentro del aprendizaje lo que tiene que ver con todo eso que está influyendo ahí, ¿no es cierto? Está determinando a veces, determina la posibilidad o no de aprender. Y bueno, atiende a los éxitos y a los fracasos. Esto también es muy importante porque no con el hecho o con el afán de vanagloriarse o de aumentar su ego, sino de atender a dónde está el éxito en cuanto hizo una buena tarea y por qué la hizo bien esa tarea. En la toma de conciencia de cuáles son esos elementos, esas estrategias que le permitieron a él lograr buenos resultados, diríamos. ¿Me siguen? Y cuáles son aquellos que no. ¿Cuáles son los que me ayudaron y cuáles son los que no, los que me obstaculizaron mi propio proceso? Bueno, él tiene que poder manejar todos esos problemas
que obviamente se refieren al manejo afectivo de sus emociones, de sus propios movimientos internos allí. Entonces, algunas estrategias de enseñanza, como por ejemplo, aquí hay varios, estrategias de enseñanza. Me fui ahora al docente. Adquisición de conceptos, trabajar con el método inductivo para facilitar la comprensión de conceptos, ese es otro, indagar por descubrimiento, enseñar a procesar información según términos y técnicas de los científicos. Esto es muy importante. ¿Con quién hablaba yo? Ayer a la tarde, con una de las alumnos que están cursando pedagogía este año. Yo les decía que hay un autor que se llama Jay Lemke, probablemente muchos de ustedes lo conozcan. Sandrita, no hay problema. El éxito de la autoevaluación, sí, Nancy, el éxito de la autoevaluación. Probablemente muchos de ustedes lo conozcan. Jay Lemke, en su libro Aprender a hablar ciencias, dice: el niño aprende ciencias hablando ciencias. Bueno, aquí es lo mismo. ¿Cómo se aprende? Procesando información según técnicas de los científicos. Entonces, porque queremos que él maneje y se apropie, ¿no es cierto?, de los procedimientos científicos. Bueno, ¿cómo vamos a hacer? Tenemos que darle los procedimientos que corresponden. No podemos darle otros, inventarle otros, o ridículamente, como en algún momento se usaba, infantilizar técnicas, procedimientos y cuestiones para que los niños lo manejen. No, tenemos que hacerlo como corresponde a los científicos. Bueno, con las adaptaciones que correspondan, por supuesto, pero no quiere decir que vamos a terminar infantilizando los contenidos para poder infantilizar la mente de los niños, porque según eso nosotros llegamos más y mejor a los chicos. Mentiras, eso es un error, eso no es así. En ese caso estamos siendo o muy paternalistas o estamos infantilizando a esa mente, y nosotros no tenemos que infantilizar la mente, tenemos que ayudarla a crecer, a madurar, a hacer. Recordar siempre que estamos en el camino para ayudarle en esta pequeñísima porción de su vida, nada más. Después él tiene que seguir solo, entonces hay que dar las cosas como corresponde. Bueno, y por supuesto acá viene esta cuestión, esta estrategia de enseñanza de la cual siempre estoy enamorada, que es el aprendizaje colaborativo, aprendizaje que es maravilloso. Hay que estimular el trabajo grupal, trabajar con métodos de estudio de casos, usar un caso dilemático como herramienta para el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya vamos a ver cuál es, y por supuesto la clase expositiva, la clase teórica por parte del docente. Eso también es una estrategia de enseñanza. Más allá de que a esa clase expositiva hay gente que la maneja con una idoneidad maravillosa, que hacen que el estudiante comprenda todo, y hay gente que es una barbaridad en esa clase positiva, que es preferible decir: mire, déjeme que yo lea el libro y yo me las arregle sola, porque en verdad usted lo que hace es obstaculizarme mi comprensión o la posibilidad de entender esta temática. Lo habrán tenido, lo habrán visto, ¿verdad? Bueno, entonces algunas estrategias de enseñanza más, como por ejemplo la simulación, el juego y las técnicas expresivas. Son 3 muy buenas todas: los juegos de simulación, el juego en general y las técnicas expresivas. Las visitas educativas y las experiencias directas. Hay en Argentina, en este momento, para los chicos de Ecuador se lo comento, hay mucho inconveniente en sacar a los estudiantes en este momento del establecimiento, de la institución. Hay que tener toda una serie de permisos particulares. Cuando yo iba a mi primaria, por suerte, la maestra sí mandaba un comunicado a la casa que al día siguiente íbamos a ir, supongamos, al archivo histórico, o al Museo de Ciencias Naturales, o al Museo de Arte.
pero no había una cuestión de complicar la situación, no. Se avisaba, la mamá sabía, el papá sabía, había todo un conocimiento por parte de la familia, pero la maestra era la dueña de los niños en ese momento. Por lo tanto, ella era la responsable. Hoy en día hay que tener un permiso especial para sacarlos de la escuela, otro permiso para llevarlos a mirar ahí a la vereda, otro permiso para ver las mariposas en el patio de la escuela. Es decir, está todo tan complicado. Qué pena que hemos perdido toda esa frescura, toda esa espontaneidad. Porque eso va en detrimento del niño, en definitiva, no tiene otras connotaciones, es una cosa terrible lo que nos ha sucedido. Y eso tiene que ver también con las cosas del narcotráfico. No vayan a creer que las cosas nada tiene que ver con nada. Al contrario, nunca olviden, somos parte de un sistema único, y en ese sistema único llamado biosfera está todo, ¿Mm? Todo, lo biológico, lo cultural, lo social, lo religioso, lo científico, está todo. Y todo está entramado con todo, esa es la cosa. Y nosotros queremos y pretendemos y ansiamos que esté totalmente fragmentado. No es así, la vida no es así. La vida es profundamente entramada. Entonces, ¿cómo enseñarle la resolución de problemas? ¿Cómo trabajar con esta resolución de problemas con los chicos? Habrá que ver, son jóvenes estudiantes del secundario, ¿de qué nivel están? O son niños, o son chicos de la escuela primaria o del nivel primario, como también se dice, ¿no? Y entonces otra estrategia maravillosa y muy apreciada y altamente valorada por mí, fíjense que hasta les pido que lo narren y la utilicen en el blog, cuando me narren la situación de aprendizaje, es la narrativa justamente, ¿no? Nosotros hemos hablado mucho de narrativa, hemos usado mucha narrativa aquí, hemos hablado de los griegos, hemos hablado de mucha historia, hemos narrado cuestiones, hemos leído cuestiones textuales de Galeno y demás, pero es nada. Entonces, algunos ejemplos referidos a estrategias que tienen que ver con las estrategias de enseñanza. Por ejemplo, incluir técnicas grupales de aprendizaje donde el juego posibilite interacciones entre los sujetos, es decir, entre los estudiantes, y también con el objeto del aprendizaje, promueve la creatividad, la tolerancia y la inclusión. ¿Cuáles son, por ejemplo, algunos de ellos? Los juegos de simulación en el aula. Los juegos de simulación en el aula permiten acercar los conocimientos a la vida real. Por favor, como decía Dewey, la escuela es la vida, no la preparación para la vida. Algo de pragmatismo hay que tener. Acercar los conocimientos a la vida real y cotidiana posibilita trabajar dinámicamente la comprensión de saberes difíciles de enseñar. Por ejemplo, esa es una cuestión muy, muy importante. Consiste en escenificar y poner en acción a los estudiantes para que comprendan diferentes posiciones sociales, actitudes, valores, etc. Ahí está el ejemplo, ¿sí? Entonces, poner en escena para los estudiantes diferentes posiciones sociales, diferentes roles, diferentes actitudes, etc. Eso se denomina los juegos de simulación en el aula. Por ejemplo, aquí, juego de simulación, que los niños, los jóvenes, los niños van a disfrutar muchísimo más, por supuesto, de este juego de simulación. Vamos a jugar a que pertenecemos a la raza tal o cual, y vamos a ver cómo vivían, cómo se vestían, cómo cantaban, cómo comían, es decir, cuáles eran sus alimentos. Vamos a aprender todo, cómo a partir de este juego de simulación se llama,
juego de simulación. Probablemente muchos de ustedes lo haya trabajado ya. Si eso es así, bueno, maravilloso, me parece fantástico. Estás trabajando estrategias inteligentes, ¿sí? Bueno, otro es el estudio de casos. Otro tipo de estrategia es el estudio de casos. Existe o consiste en presentar a los alumnos casos posibles de ser analizados, examinados, criticados y realimentados. Tener presente que debe generar interacciones y preguntas. Eso es clave, que debe generar interacciones y preguntas. Un caso que no genere interacciones y preguntas no es un caso. ¿Mm? La vez pasada decíamos, ejemplos de ellos, lo de la minería a cielo abierto, bueno, producimos algunos ejemplos. También yo decía el martes pasado, ¿qué pasaba con Juanito Laguna? ¿Se acuerdan? Que ustedes lo tienen que contestar allí ¿cómo es que se llama? En el blog que van a hacer, que están haciendo y que van a terminar cuando terminemos el curso. Estudio de caso, entonces, puede ser un caso con varias alternativas. Sobre el caso, los alumnos deben hacer preguntas para obtener información. Se busca la solución que se debe fundar. Se busca la solución que se debe fundar, es decir, se debe fundamentar la solución. No es que formulamos, enumeramos una solución, sino que fundamentamos la solución. La podemos encontrar en los diarios, en las revistas, en los textos, en las leyes, en los gráficos, etcétera, en las encuestas. Ese es el estudio de casos, ¿sí? Bueno, no, estudio de casos, no es lo mismo que resolución de problemas, juego de roles, y es el juego de simulación, Carla, juego de simulación. Simular que perteneces a tal o cual cosa. En el otro caso, bueno, es parecido, pero no es lo mismo, juego de roles sería el roleplay. No sé, si estás haciendo referencia al roleplay, no es lo mismo. El otro es jugar el rol de juez, jugar el rol de maestro, jugar el rol de. Acá lo que estás haciendo es investigo acerca de la vida, del ambiente en el que se criaron los habitantes de la raza, no se me ocurre, de la raza, ¿cómo se llama esta que está acá en San Luis? De la raza Frankel. Ahí, bueno, ¿lo ves? Y bueno, y la otra no es la resolución de problemas. No me recuerdo de quién me lo preguntó. Esto es estudio de casos. Sí, Frankel, Laura. Gracias. Estudio de casos. Un caso con varias alternativas. Los alumnos deben hacer preguntas para obtener información. Se busca la solución fundada. Y pueden trabajar o se encuentran estos casos en diarios, en revistas, en leyes, en gráficos, en encuestas. Casos a propósito de los femicidios. En lo ocurrido ayer, antes de ayer, no me acuerdo cuánto, con la chiquita esta de 14 años, Kiara, ¿no? Que la embarazada, la matan, la ponen, la sepultan allí en un pozo en la casa, al lado del taller de autos. Es decir, en los diarios, en la cotidianidad, en la vida cotidiana nuestra, están los mejores estudios de casos. La otra vez yo decía la minería a cielo abierto. Bueno, los mejores casos están en el diario de hoy, aunque el diario de hoy es viejo, pero los mejores casos están allí, ¿no? Fíjense, acaba de morir un joven futbolista de 21 años, jugando el partido se cae y se va contra una, no es una tarima, sino es el perímetro ese que recorre la cancha, se golpea la cabeza y se muere. Hace pocas horas ha muerto el chico, 21 años, de San Martín de Bursaco.
la localidad del conurbano, del Gran Buenos Aires, chicos, para que sepan de qué estoy hablando. ¿Mm? Bueno, ¿en qué consiste el estudio de caso? Se presenta un caso dilemático, se plantea una situación problemática, ¿m?, para el estudiante, que él busque la solución, pero siempre tratando de fundamentarla. Él siempre tiene que tratar de buscar buenas argumentaciones, buenas contraargumentaciones, para que lograr esa buena, esa adecuada fundamentación. ¿Entienden lo que quiero decir? Entonces se presenta este caso problemático, dilemático, como quieran llamarle, al estudiante. Se presenta un caso real o imaginario. Los estudiantes preguntan y dialogan para resolver. Esto se trabaja en el aula. Yo traigo el caso, lo presentamos aquí en el aula, lo hemos trabajado mucho, sabíamos trabajar así un poco en bromatología, es decir, en la cátedra de bromatología, implementando diversas estrategias para que los estudiantes pudieran comprender mejor la bromatología. En un momento determinado, bueno, usamos este tipo de casos, ¿no? De estudio de casos como técnica de aprendizaje cognitivo y metacognitivo. Y de verdad fue muy buen resultado, ¿eh? Muy, muy buenos resultados. A ver, Fabián. Uh-huh, uh-huh. Sí, Fabián, es así. Bueno, se presenta un caso real o imaginario, entonces siempre la realidad supera la ficción, no se olviden de eso también, por eso es que los diarios sirven también. Se anexan textos, estadísticas, organigramas, decretos, entrevistas, proyectos, etcétera. Eso para el estudio de casos, acuérdense. ¿Cómo influye la minería a cielo abierto? Por ejemplo, en esta escena plena, armoniosa, maravillosa, de estos niños en total comunión con este medio ambiente, inclusive el animal, la vaca, miren cómo está, en qué estado de placidez está, que el chico le está dando de comer con su manita. Es decir, fíjense allí, ¿cómo influye la minería a cielo abierto en este caso? ¿Es un caso que va a venir a modificar, va a venir a dónde, en qué sentido, cómo lo va a modificar la minería a cielo abierto a esta escena que estamos viendo? Ayer veíamos planteaba el caso de Juanito Laguna, el martes, y les decía, entre otras cosas, cuáles son los sueños, cuáles son las pesadillas, dónde vive, cómo se explican los derechos del niño en Juanito, cómo se explica la mayor inclusión o menor inclusión educativa en Juanito. Bueno, era una cuestión para pensar, ¿verdad? Dije, les planteo como desafío, investiguen cuál es la inteligencia que más desarrollada tiene Juanito Laguna, pero piensen en estas preguntas que les van a ayudar a llegar a la conclusión. Bueno, aquí se ve lo mismo, es lo mismo. ¿Cómo influye la minería a cielo abierto en esta escena tan bella que vemos aquí de los dos niños con esta vaca, ¿no? Con este animal? Y resuélvanlo y traten de encontrar algunas respuestas, ¿no es cierto? Bueno, y acá tenés, Carla, o no me recuerdo quién era, la que me preguntaba de la resolución de problemas. Esta es la resolución de problemas. La resolución de problemas es muy usada, es absolutamente, ya tiene muchos años de trabajo, no es nuevo, es decir, hay toda una bibliografía bastante más amplia en ese sentido, por eso yo me voy a extender muy poco. Con la resolución de problemas, la expresión en un sentido laxo es aplicable al gran número de actividades heterogéneas, en sentido amplio. Y en sentido más restringido, se entiende por resolución de problemas aquellas tareas que exigen un proceso de razonamiento relativamente complejo, y no una mera asociación y actividad asociativa y rutinaria.
Todo lo que sea una actividad asociativa y rutinaria no sirve para la resolución de problemas. La resolución de problemas tiene que ver con razonamientos profundamente fundados, completamente fundados, y no con una cuestión solamente memorística o repetitiva. Cuidado, no se confundan. Chicos, realmente hay que involucrarse de otra manera. Otra estrategia son los mapas mentales. No existe una única forma de elaborar los mapas. Los mapas son complicados, ya saben ustedes que estoy hablando de WhatsApp, estoy hablando también de Ausubel. No deben determinar los conceptos claves, se deben determinar los conceptos claves de manera de jerarquizarlos y conectarlos entre sí, eso ya lo saben. Es útil, es muy útil proporcionar a los alumnos modelos diversos para que los comparen, los analicen, los evalúen o los textos con los cuales fueron elaborados. En los textos, cuando uno da el ejercicio, hay que darle al chico las herramientas para que él puede comparar, analizar, valorar, evaluar, porque si les damos el mapa solo, ya van a ver ustedes, va a resultar bastante complicado para los chicos. Si realmente quieren ayudarles a comprender, a crear puentes cognitivos, a poder lograr esos procesos superiores, bueno, hay que trabajarlo de otra manera, desde otro paradigma psicológico, pedagógico, epistemológico, por supuesto. Bueno, es entonces útil proporcionar a los chicos todos estos modelos, y es también útil ayudarles con la investigación, la reflexión, la toma de decisiones, porque facilitan el desarrollo de determinadas habilidades. Lo importante es que los mapas mentales y los mapas conceptuales. Los mapas mentales son un instrumento para pasar del hecho al concepto. Los mapas mentales es un instrumento para pasar de los hechos al concepto. Establece puentes entre percepción y representación, porque trabaja o hace el puente entre el hecho y la representación. Entonces, por lo tanto, el hecho es lo que le permite al chico estar en contacto con la representación. Cuando percibo, entonces es el hecho, estoy allí. Bueno, luego voy a la representación. Cuando llego a la mente y logro tener la representación, entonces paso al concepto. ¿Lo ven? Modelos conceptuales implican razonamiento inductivo y deductivo. Estos modelos conceptuales pueden estar contenidos en los denominados mapas mentales. El mapa favorece este ciclo de razonamiento inductivo-deductivo. Por eso es que están puestos en paralelo. Porque en verdad se está trabajando lo mismo. O sea, se está trabajando las dos cosas, ¿me entiendes? Están trabajando los mapas mentales y los modelos conceptuales. Ahora, proceso cíclico del razonar, por esto que acabo de decir. La conceptualización implica la inducción y la deducción, las cuales se dirigen hacia la percepción, pero esta a su vez tiene que estar necesariamente unida a la representación. Dependerá de eso cómo se va a lograr la conceptualización. Entonces, un ejemplo de mapa mental. Aquí tenemos un ejemplo que se refiere a la química, el carbono. Tenemos 3 primeros niveles. Los colores significan niveles, ¿sí? Los colores significan niveles. Entonces tenemos carbono, en donde las moléculas y el hombre. Perdón por el teléfono. El ambiente, tenemos la biosfera, la atmósfera, la hidrosfera y la litosfera. En el caso de las moléculas, tenemos los enlaces covalentes. En el caso del hombre, tenemos que ver cómo se da el carbono en la industria y en los alimentos. En la industria, fuente de energía o hidrocarburos. En los alimentos,
serán proteínas o serán a través de los hidratos de carbono. Yo a esto sí seguí uno más, los otros los dejé. En el caso de los hidratos de carbono, la glucosa, por supuesto, a su vez tiene otras derivaciones más. Bueno, y las proteínas, la lactoalbúmina. Entonces, este es su primer nivel, en donde están los tres: ambiente, moléculas y hombres. Un segundo nivel en donde estaba la biosfera, atmósfera, litosfera, hidrosfera. Y luego tenemos los enlaces covalentes y la industria y los alimentos. Eso es el segundo nivel. Y el tercer nivel del mapa sería, en el caso de la biosfera, que puede descomponerse en vegetales y animales. Bueno, en el caso del hombre, de la industria y de los alimentos, tenemos fuentes de energía, hidrocarburos, etc. ¿Lo ven, chicos? Ese sería el mapa. Y entonces tenemos las otras que tienen que ver con las cuestiones afectivas, que tienen que ver también con los procesos de autonomía, de metacognición y demás, que son las técnicas expresivas. Las técnicas expresivas las significamos con esta bella niña que bailó en el Congreso Latinoamericano el año anterior. Algunas consideraciones de las técnicas expresivas, es decir, que estas técnicas pueden ser empleadas para estimular diversos aprendizajes en los estudiantes. El aprendizaje es considerado un acto creativo, original y necesario. Estas técnicas trabajan con las sensaciones y las percepciones como base, propician el pensamiento divergente y lateral. Recuerden que el pensamiento divergente es aquel pensamiento creativo. Habíamos dicho que el pensamiento convergente es el pensamiento que va a desembocar o va a propiciar o va a estimular una respuesta única. Por ejemplo, ¿cuánto es 1 más 1? Esa es una respuesta única. ¿Cuánto es 1 más 1? 2, no hay otra. Pero si en cambio uno dice, a ver, ¿cuál es la, o que relate, bueno, estoy pensando en un acontecimiento histórico, por eso me quedé un poco, o cuál es a ver si salgo de lo histórico, me voy a lo natural, cuál y cómo es que se produce el descubrimiento del carbono, en qué circunstancias se descubre el carbono, o cómo se descubre la ley de la gravedad. Bueno, ahí tienen todo otra cosa que hay. Este chico me podrá decir una cosa, aquel otro me podrá decir otra. Es decir, no estoy propiciando una respuesta única, estoy propiciando de alguna manera diferentes respuestas. Probablemente todas sean válidas. Lo que yo tengo que hacer allí es, con las que son válidas, reforzarlas, estimularlas, apoyarlas. Y aquellas que tienen algún inconveniente en la comprensión, bueno, tengo que trabajar con el cambio conceptual, tengo que trabajar con producir el cambio conceptual en ese estudiante, trabajar con el conflicto conceptual. Allí eso es difícil, ¿verdad? ¿Es imposible? No, se puede. Bueno, se trabaja la inteligencia emocional, desarrollada por Goleman, no se olviden. Con estas técnicas, digo, se puede mejorar hábitos tendientes a aumentar la inteligencia emocional, como mejorar las cualidades sociales y emocionales, la empatía, el control del genio, la autonomía, la amabilidad, la capacidad de adaptación y la capacidad para resolver situaciones interpersonales, por ejemplo, con la narrativa. La narrativa consiste en generar relatos como organizadores de la enseñanza y de los contenidos curriculares. El docente utiliza cuentos, fábulas, leyendas, poesías, mitos, etc. Aquí yo hice referencia en determinado momento hice referencia cuando hablé de los griegos y de la filosofía griega, hice referencia a los poemas homéricos, ¿se acuerdan? A la Ilíada, a la Odisea, y cómo todo ello influyó y cómo influía en
sobre todo, o si no ha sido con ustedes, perdónenme, cómo influía eso, me parece que no fue con ustedes, de manera que doblemente disculpas. En el concepto de pedagogo, ¿quién era el pedagogo? ¿Se acuerdan? Hablamos del esclavo más inservible, más inútil, Bueno, pero cómo de repente este esclavo más inútil, más inservible para las tareas físicas se va a convertir en una persona destacada porque resultó ser que él narraba a través de su aprendizaje que había sido la vía oral. La oralidad, desde la oralidad él narraba de las historias de todos estos mitos, de todas estas fábulas, él narraba las historias de los poemas homéricos. Y allí en los poemas homéricos estaban los ideales, los valores, el ideal del hombre, los valores, las virtudes griegas, y entonces eso no era menor, para la educación griega eso era lo más importante. Bueno, fíjense entonces, efectivamente eso lo hablé con los estudiantes de pedagogía, perdónenme la digresión, el docente usa cuentos, usa fábulas, usa leyendas, usa poesías. ¿Cuántas veces las poesías nos enseñan cosas maravillosas? Piensen en un maestro bello y maravilloso que es nuestro cubano, nuestro un gran poeta cubano, cuando él habla de la gran serpiente verde, que es Cuba, por supuesto. Él la escribe estando en Nueva York, miren ustedes, ¿no? Pero bueno, por supuesto que ¿de quién estoy hablando? ¿De quién estoy hablando? A ver, ¿de quién estoy hablando? Díganme, por favor. Colegas ecuatorianos, colegas argentinos, ¿de quién estoy hablando? ¿Quién es el cubano maravilloso? Cultivo una rosa blanca en julio como en enero. De Martí, para el amigo sincero que me da su mano franca. Bueno, de Martí estoy hablando, cuando él escribe La gran serpiente verde. Bueno, qué maravilla de enseñanza en la poesía de Martí. Pero bueno, hay muchos, acá en Argentina tenemos muchos, unos cuantos felizmente, tenemos varios. ¿Están durmiendo, chicos, o qué? ¿Dónde andan? Hello, ¿dónde están? Caramba, les hablé de Martí, nadie contesta. Aquí tenemos muchos, decía, tenemos un Leopoldo Lugones, que nos ha enseñado muchísimas cosas. Nosotros aquí localmente tenemos uno bellísimo, que creo que el otro día se los dejé para cerrar la clase. Y si no es hoy cierro la clase con él. Acá estamos, dice, estamos siguiendo en la clase. Bueno, Fabián, nosotros tenemos aquí en San Luis a Antonio Esteban Agüero, que ha tenido y tuvo un nexo maravilloso, genial, único, con la flora, la fauna, el ambiente, una cosa plena, que se puede perfectamente usar para enseñar, y con la historia, se puede usar la poesía de Agüero para enseñar. Muchas cosas. Disciplinas desde la literatura, ya les digo, la historia, la geografía, la zoología, porque está la flora, la fauna, la hidrografía, digo los ríos, dice, en el libro de él que se llama Los Vivos, digo los ríos, digo la flora, digo la fauna, las costumbres de la región, digo el mate, digo la minga son las reuniones, bueno, tantas cosas bellas que dice allí nuestro poema, nuestro querido escritor. Ya van a tener la oportunidad de mirar un poquitito que les he puesto en esta última clase, aquí al final. Entonces, las técnicas narrativas. Las técnicas narrativas, por supuesto, tienen su origen latino, como está puesto aquí en esta primera imagen, que se alude a la estructura, por eso la imagen del combate griego, porque efectivamente
ese combate griego y greco-romano. La narración es un relato de historia, o una historia, como dice acá los dos pequeños que están allí tratando de mostrar su propia historia en una escena que la van a mostrar a través de lo que es una cuestión de títeres, y entonces los dos niños hermosos allí tratando de presentar este primer elemento propio del títere, en el que ellos van a ir después sacando su manita y haciendo aparecer los personajes. Van a narrar una historia, van a relatar una historia, y entonces se presentan y luego ya aparece su manita. Bueno, las técnicas narrativas, los protagonistas de esas técnicas narrativas pueden ser personas, pueden ser animales, pueden ser objetos, pueden ser dioses, pueden ser semidioses, pueden ser semihombres. Recuerden los centauros, los caballos alados, los de las 1001 noches, los que decíamos la otra, ¿no es cierto? Tantas historias. En Ecuador también tenemos mingas. ¡Ay, no me digas! ¡Qué bueno, Sandy! ¡Qué lindo! ¡Qué bueno! ¿Viste cómo tenemos verdaderamente esa columna vertebral que nos une, que es más allá de ese accidente geográfico y que es la cordillera? Te das cuenta que sí que hay más cosas que nos distinguen y nos singularizan en relación al resto de los continentes, y entonces cómo no trabajarlo a eso, cómo no unirnos, cómo no mirarlo en la educación, ¿verdad? Bueno, y aquí tenemos otras maravillosas también, que son las técnicas plásticas, cuando les proponemos a los chicos trabajar con los dibujos, las pinturas, lo que decían los nenes recién, los títeres, las historietas, las viñetas, las esculturas, los modelados, las maquetas, todo lo que se puede hacer con arcilla, todo lo que se puede hacer con yeso, todas las representaciones que se pueden hacer. Hay tanta técnica nueva. Ahora los murales, Laura, sí, está muy bien. Martín es uno de los fanáticos de murales, no está por allí hoy a la tarde. Él ha sido una de las personas que ha trabajado en murales hermosos allá en Bahía Blanca, ¿no? Es una verdadera hermandad latinoamericana. Claro que sí, Sandy, claro que sí. Bueno, y todo lo que puede hacer, todas esas técnicas nuevas que hacen a lo que tiene que ver con las técnicas plásticas, plástico-visuales también, ¿no es cierto? De manera que todos esos son estrategias que a la par que trabajan la inteligencia emocional, trabajan la inteligencia social, trabajan el pensamiento creativo divergente, y están por lo tanto propiciando esa posibilidad de lograr pensamientos psicológicos superiores avanzados. Y ya está, por supuesto, lo básico. Yo tengo que partir de mí mismo. Entonces, están las técnicas corporales. Entonces, aquí, el cuerpo como medio de expresión, como medio de conocimiento, como de comunicación, de relación conmigo mismo. Eso que en algún momento lo comentamos también cuando hablábamos de que antes de que aparezca el lenguaje corporal, gestual, la postura, el acto, nos está significando y lo tenemos allí como un paralenguaje. A Martín lo traemos para que se junte con los de acá para la señora, claro, y sí, no, hizo cosas muy, muy bellas en Bahía Blanca, cuando era estudiante más joven. No quiere decir que no lo sea, sigue siéndolo, ¿verdad, Victoria? Pero sí, el cuerpo como elemento de comunicación, el cuerpo como elemento de expresión y de conocimiento consigo mismo. Ese es el punto de partida de lograr todo el conocimiento y todo lo que es el pensamiento divergente. Y acá aparece
mi buen amigo, mi entrañable poeta, Antonio Esteban Agüero, en este pequeño extracto para finalizar la clase de hoy, del romance del padre y el niño. Es bello poema, es bellísimo poema. Puse un fragmento del final de este romance de padre y niño. Y qué bien complementado en la imagen de Charles Chaplin y del niño. Están dialogando y dice el niño y el padre: espero que seas niño como hormiga previsora y no como el grillo vano. Y el niño responde siempre: oh, mira las mariposas. Niño sordo, niño ciego y niño de frente loca, cuando hombre sentirás no haber escuchado ahora. Y el niño responde siempre: padre, no ahuyentes las mariposas. Bello poema, muy bello poema. No ahuyentes las mariposas con el pensamiento matemático que atormenta a veces las mentes de estos niños que aman el arte, que aman otras disciplinas, porque no la poesía, porque no la literatura, y las maestras se empeñan en que si no es bueno en matemática el niño tiene que recursar, repetir y todo eso. ¿Por qué ahuyentar las mariposas? ¿Por qué torturar a un niño si esa no es su inteligencia, si esa no es su habilidad principal? ¿Por qué no entrar por la puerta que dice Howard Gardner, por la puerta de la literatura, y a través de ella alcanzar la de la matemática? ¿Por qué torturarlo? ¿Por qué ahuyentar las mariposas? No hay necesidad, por favor, no lo pierdan nunca de vista como docentes. Y ahora, antes de que se me vayan y antes de que se cansen, quiero cerrar la clase de hoy a manera de agradecimiento con todos ustedes por habernos elegido, por habernos compartido con nosotros, por haber estado aquí en este espacio en el que yo lo siento tan cerca, y en el que, por supuesto, espero no ser último, sino que al contrario espero, y en esto estoy pensando en los chicos de Ecuador, sino que espero que sea una forma de encuentro, y de un largo encuentro, porque miren que los he invitado a participar de la Red Latinoamericana de Arte, de Educación y Discursos, entre otras muchas actividades que realizamos, para despedirnos, sin que esto sea una despedida permanente, sino tan solo por un breve tiempo, por un espacio. Dije: comienzo con Chaplin y cierro con Chaplin, además de mi querido Agüero. La vida es una obra de teatro que no permite ensayos. Por eso, canta, ríe, baila, llora y vive intensamente cada momento de tu vida, antes de que el telón baje y la obra termine sin aplausos. ¡Hey! Sonríe. Más no te escondas detrás de esa sonrisa. Muestra aquello que eres sin miedo. Existen personas que sueñan con tu sonrisa, como yo. Vive, intenta. La vida no pasa de una tentativa. Ama, ama por encima de todo, ama a todo y a todos. No cierres los ojos a la suciedad del mundo,
No ignores el hambre, olvida la bomba, pero antes haz algo para combatirla, aunque no te sientas capaz. Busca lo que hay de bueno en todo y todos. No hagas de los defectos una distancia, y sí una aproximación. Acepta la vida, las personas, haz de ellas tu razón de vivir. Entiende a las personas que piensan diferente. No las repruebes. Mira, los amigos. ¿Cuántos amigos? ¿Ya hiciste a alguien feliz hoy? ¿O hiciste sufrir con tu egoísmo a alguien? ¡Epa! No corras. ¿Para qué tanta prisa? Corre apenas dentro tuyo. Sueña, pero no perjudiques a nadie y no transformes tu sueño en fuga. Cree, espera, siempre habrá una salida. Siempre brillará una estrella. Llora, lucha, aquello que te gusta, siente lo que hay dentro de ti. Oye, escucha lo que otras personas tienen que decirte. Es importante. Sube, haz de los obstáculos escalones para aquello que quieres alcanzar. Mas no te olvides de aquellos que no consiguieron subir en la escalera de la vida. Descubre aquello que es bueno dentro tuyo. Procura, por encima de todo, ser gente. Yo también voy a intentarlo. Hey, tú ahora ve en paz. Yo preciso decirte que te adoro, que te quiero mucho, simplemente porque existes. Charlie Chaplin, no es mío. Muchísimas gracias por compartir, por estar, por venir a este encuentro de las tardes. Y aquí estamos siempre, para ustedes, para lo que necesiten. Como dicen, para lo que guste mandar. Los escucho a ustedes, les cedo la palabra. Discúlpenme por hablar tanto, por favor. Y como dije recién, yo preciso decirte que te quiero mucho. ¿Mm? Simplemente porque existes y porque están allí del otro lado. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Jacqueline, querida. Así es, Gastón. ¿Eh? Que es el puntapié inicial para futuros encuentros de vida, amor y libertad. Qué bello lo que decís. Que así sea, que así sea. Yo estoy siempre aquí. Martín, Victoria, están siempre en el mismo lugar. Pero también para quienes quieran llegarse por el live, lléguense, allí estoy disponible siempre. Gracias, Paula, querida mía. Gracias, mi querida, gracias. Gracias, Carlita, mi cielo, gracias. Gracias a vos, mi amor.
Ay, Nancy, mi amor, ojalá puedas volver y estar, te vamos a recibir todos los que estamos aquí con los brazos abiertos, ¿sí? Para entonces recrear ese lazo de hermandad con los chicos de San Juan, con los chicos que no son de acá, de Mercedes, ¿eh? Vamos a estar todos. Y te aseguro que no es una cuestión de compromiso, de palabras, sino que de verdad en San Luis somos así. ¿Eh? Oh, gracias a vos, mi amor, gracias a vos, gracias Nancy querida, gracias a vos, mi amor. ¿Mm? Y estamos para servirte, querida, no te olvides nunca. Vení cuando quieras. Estamos siempre esperándolos. ¿Mm? Eunice, gracias, mi amor, gracias a vos. De verdad los espero aquí en San Luis, de verdad. Y también me gustaría mucho que participen en el Congreso, en la red. Hay tantas cosas para hacer, chicos, tantas que nos hermanan.